Hola, muy buenos días para todas las personas que nos están escuchando. Les doy la bienvenida a un espacio más de nuestro programa Polifonías de Género, un espacio de fomento cultural de nuestra institución Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. En el día de hoy vamos a conversar sobre el audiovisual desde la mirada femenina y para ello nos acompaña nuestra invitada Sara Álvarez García. Sara Álvarez es comunicadora audiovisual y multimedial, le interesa la creación y gestión de proyectos culturales y pedagógicos que impulsen la transformación social y la equidad de género a través del cine. Su compromiso se refleja en una trayectoria de 11 años en la comunicación, producción y gestión de iniciativas culturales y sociales orientadas hacia un enfoque interdisciplinario que integra la investigación como un pilar fundamental. Sara, bienvenida. Hola Diana, muchas gracias. Un saludo también para todas las personas que nos están viendo y escuchando. Bueno, Sara, cuando tú nos hablas de ver el audiovisual desde una mirada femenina, ¿a qué te refieres? Bueno, es principalmente un cambio de paradigma. El audiovisual, toda la herencia audiovisual es tradicionalmente masculina y de una mirada patriarcal. Entonces, cambiar ese paradigma, hacer esa transformación implica mirarlo de una manera diferente, entenderlo de una manera diferente y abordarlo también de una manera diferente. ¿En qué se puede ver eso reflejado? En los esquemas de producción, en las representaciones de los personajes, pueden ser representaciones más profundas, representaciones más cercanas, que le den más tiempo al contexto y a las sensaciones que los personajes pueden sentir. En el esquema de producción que ya te lo mencioné, por ejemplo, hay un cambio completo porque el esquema tradicional es un esquema vertical. Entonces, si hay esa transformación como hacia lo femenino, hacia lo antipatriarcal, ahí habría como un esquema que tiende más hacia lo circular y hacia el compartir y al construir colectivo. También tiene que ver con los cuerpos femeninos, cómo se ven los cuerpos femeninos y cómo se representan los personajes femeninos en pantalla. El cambio ahí específicamente sería que esas mujeres representadas tengan una voz real dentro de la historia, que no estén supeditadas necesariamente a las relaciones con los personajes masculinos o a los diálogos que entablan con ellos. Bueno, son como varios puntos desde la representación, desde la estructura y desde los roles, desde la ocupación de los roles. Sara, ¿y cuáles serían esos temas o esos problemas esenciales para abordar la comunicación audiovisual pues, desde lo femenino? Bueno, yo creo que pues lo principal es como entrar a cuestionarse un montón de cosas. Yo creo que no necesariamente es que hayan temas diferentes, sino que se puedan abordar los temas que comúnmente se tratan a través del cuestionamiento y desde una mirada crítica. Porque sí, puede ser que las mujeres tengamos otros intereses y que hayan otras temáticas que se puedan abordar desde ahí, pero el cambio principal se va a dar cuando realmente se está hablando de lo cotidiano, puede ser de lo cotidiano, de lo mismo que hablamos siempre, pero que lo estamos abordando con esa mirada crítica, preguntándonos si realmente, por ejemplo, las mujeres hablamos así, si las mujeres nos representamos así, si las mujeres estamos interesadas en los temas que, por ejemplo, los personajes femeninos comúnmente abordan en las representaciones audiovisuales. Entonces es más como ese abordaje desde esa mirada feminista o femenina o desde esa mirada crítica, incluso para ampliar un poco más el panorama, que centrarnos en temáticas específicas, aunque sí podrían haber pues como una serie de puntos claves como los que te mencioné ahorita, las representaciones, los esquemas de producción, los roles de género, todo ese tipo de cosas. Claro, porque casi siempre hemos sido representadas bajo la mirada masculina.
¿Y qué pasaría, qué crees tú que empiece a pasar si las mujeres empezamos a ocupar cargos como de dirección, de guión? ¿Qué podría pasar eso en la narrativa audiovisual o incluso en el audiovisual en general? Bueno, pues aquí retomo un poquito lo que te estaba respondiendo en la pregunta pasada, porque yo creo que el cambio real se da cuando esas mujeres, bueno, en principio, yo creo que en principio es muy importante que esa proporción se equilibre un poco, porque aún hoy que hay muchas más mujeres produciendo, que hay muchas más mujeres en los cargos de producción y en los cargos técnicos, de todas maneras siguen habiendo pues como unas tendencias y unos esquemas bastante marcados. Por ejemplo, la mayor cantidad de mujeres que están trabajando en el audiovisual desempeñan labores de producción, de dirección de arte, y cuando ya nos vamos a los cargos específicamente muy técnicos de sonido, de fotografía, la mayoría de esos cargos están a cargo de hombres. Entonces creo que ahí sí es importante pues como equilibrar un poco la balanza para que también se empiecen a experimentar otro tipo de cosas, para que se puedan abordar y para que las mujeres tengan como esa posibilidad de experimentación y de abordaje desde esos cargos. Pero ahí realmente, más allá de esa representación en términos de cifras, no sería tan significativo, y lo que yo creo que realmente sí sería muy significativo, y que ahí es donde te digo que se conecta con lo anterior, es que esas mujeres estén realmente pensando y cuestionando ese tipo de representaciones que se dan, y que esa experimentación nos lleve también como a pensar realmente cuál es nuestra mirada, porque en el recorrido que yo llevo y en los cuestionamientos que llevo este tiempo en el audiovisual, lo que he entendido y lo más recurrente es que realmente lo que nos enseñan es esa mirada como desde lo masculino, desde los cuerpos como objeto, desde de pronto no darle tanto tiempo a los personajes para que se desarrollen y para que dar las cosas de una forma muy obvia muchas veces, mostrar acción tras acción tras acción, y no necesariamente dejar que de pronto los personajes se desarrollen con tranquilidad, que el espectador también pueda deducir ciertas cosas. Entonces, esos son miradas como formas muy masculinas y formas muy patriarcales que tienen que ver también pues con otro montón de cosas, con la rapidez del sistema, con la producción, con la necesidad de producción inmediata. Yo creo que si nos cuestionamos todo ese tipo de cosas y si llegan mujeres a esos roles decisivos también, que se cuestionen ese tipo de cosas, entonces ese paradigma y ese cambio de paradigma empieza realmente a darse. Claro, porque además no solamente bastaría con que haya mujeres ocupando esos cargos, sino que lo que tú estás mencionando, que de pronto ese cambio, digamos que la mentalidad que pudiera darse ya a nivel global, de desmarcarnos un poco de toda esta herencia que tenemos eurocentrista y que pues muy, muy marcada también acá pues en nuestra cultura patriarcal, definitivamente. Cuéntanos, porfa, tú qué estrategias utilizas en tus equipos para hablar un poco más desde esa mirada femenina, y de pronto para trabajar un poco también la equidad de género en los proyectos que has realizado o en los equipos en los que has liderado. Bueno, yo creo que hay varias cosas importantes ahí, y es que, bueno, cuando yo he realizado trabajos de investigación, entonces, por ejemplo, para producción audiovisual, entonces lo que hacemos es como que esa mirada de género cruce la investigación, tener muy en cuenta, darnos ese tiempo del que yo te estaba hablando, por ejemplo, para el acercamiento con las personas, para que esa investigación sea un poco más profunda y que precisamente no se queden los estereotipos que normalmente son lo que consumimos, lo que se consume.
Entonces, que se pueda como profundizar en esa investigación, darle tiempo a las personas a que hablen, estrategias como no llegar directamente como a las preguntas como de forma inmediata, sino que darle mucha cabida al contexto de las personas para entender a profundidad esas realidades. Cuando hablamos de lo pedagógico, por ejemplo, una estrategia básica y que parece muy elemental, pero que realmente es muy significativa, tiene que ver con manejar una proporción de bibliografía y de referentes entre los masculinos y los femeninos. Por ejemplo, una cosa que pasa comúnmente es que la historia del cine la conocemos siempre a través de los directores y de los ojos masculinos. Entonces las mujeres no tenemos referentes reales de lo que han hecho las mujeres en la historia, que están desde el principio del cine y que han hecho aportes muy significativos. Pero lo que se consume normalmente y lo que se encuentra cuando uno busca de manera superficial realmente son los aportes masculinos. Entonces, para poder abordar eso como desde esa mirada femenina hay que profundizar. Yo creo que esa sería una palabra clave en todo el abordaje desde este enfoque, y es profundizar. Si vamos a la investigación, profundizar en los personajes, en los contextos. Si vamos, por ejemplo, a este ámbito de lo pedagógico o del acercamiento, pues aprender el audiovisual, también profundizar en la búsqueda de esos referentes que van a ser un poquito más difíciles de encontrar, pero que realmente pueden marcar la diferencia. Otra cosa que yo creo básica, Diana, es que en las universidades normalmente los docentes no tienen formación de género. Entonces yo creo que ese es un cambio básico, porque una de las cosas que sucede es que las personas que estamos aprendiendo audiovisual aprendemos a través de la mirada de estos docentes, ¿cierto? Y de las formas que ellos han aprendido. Entonces es como un esquema que se sigue repitiendo y que no va a tener ningún cambio a menos que haya como que se meta un elemento diferente ahí en esas formas. La forma más sencilla es eso, que esos docentes tengan un aprendizaje de género y que entiendan realmente lo necesario y lo importante de mostrar esos otros acercamientos y esas otras miradas. Y yo acá estamos hablando específicamente de lo femenino, pero bien podría hablarse de la mirada negra, de la mirada indígena, de todas esas miradas que no están dentro de lo hegemónico y que vale la pena pues como empezar a prestarles atención. De la mirada sobre ese otro que igual ha estado ahí, a pesar de que se le mira desde la otredad. Claro, porque es que además la historia ha sido escrita por hombres, entonces una historia escrita por hombres y que se sigue enseñando así, sí sería necesario y pertinente eso que estás mencionando. Y en ese sentido, ¿qué estrategias crees tú que se pueden utilizar en las universidades e instituciones educativas del ámbito audiovisual, además de formar a los profesores en temas de género? ¿Qué otras cosas podríamos implementar? Bueno, yo te cuento que yo realicé una investigación precisamente acerca del pregrado de Comunicación Audiovisual y Multimedial de la Universidad de Antioquia, que es de donde yo estudié. Y en esta investigación, pues inicialmente pasaron cosas como muy interesantes, que para mí fueron como muy sorprendentes todo el tiempo, y es que yo en principio iba a investigar solamente proyectos de grado que fueran películas realizadas por mujeres, por estudiantes mujeres, pero realmente solamente habían 2 en el margen de tiempo pues que yo iba a elegir. ¿Eso en qué año fue? Porque creo que ha venido cambiando en los últimos años. Sí, yo creo que esa tendencia se ha equilibrado un poquito. Eso fue en el año 2016-2017, entre los 2 años. Y yo creo que sí se ha equilibrado un poco, pero de todas maneras fue bastante pues como marcada la diferencia. Tuve que
ampliar un poco como ese corpus que iba a escoger. Entonces también escogí cortos que fueran realizados por hombres y bueno, en esta elección lo que tuve que hacer fue como una suerte de comparación para poder llegar a lo que quería realmente pues llegar desde el principio. Como parte de esa experiencia quedaron como varias cosas importantes que yo creo que tienen que ver con estas estrategias que tú me preguntas. Ya te hablé de dos de ellas y son la parte de la bibliografía y de los referentes, de equilibrar eso. El otro es definitivamente pues como esa formación de los docentes en género, pero también había como una serie de quejas, por llamarlo de alguna manera, por parte de las estudiantes mujeres y tenía que ver precisamente con la ocupación de los roles al interior de las producciones audiovisuales que se daban ahí. En esas producciones audiovisuales lo que pasaba normalmente era que se les encasillaba. Las mujeres que estaban iban directamente, por ejemplo, a producción. Y si una mujer quería hacer fotografía, entonces tenía que demostrar que sabía manejar la cámara y que sabía hacer fotografía. O sea, como más roles auxiliares de los hombres. Sí, era como pasar como por un periodo de prueba que los hombres no tienen que hacer, pues que los hombres directamente si dicen yo quiero hacer fotografía, podían entrar directamente a hacerlo y se les validaba ese espacio y ese conocimiento. Entonces, una de las estrategias que yo creo que ahí se tienen que hacer es que definitivamente en estos espacios de aprendizaje se pueda promover como ese abordaje de esos roles de una forma par, que no necesariamente se encasillen las mujeres por el hecho de ser mujeres en unos roles específicos y los hombres por el hecho de ser hombres en unos roles específicos, sino que se puedan abordar de una forma par y que se valide ese conocimiento también de forma par, que no haya como ese sesgo o que los docentes estén muy atentos a esos sesgos, porque de todas maneras todos cargamos un montón de esa cultura patriarcal que hemos heredado. Entonces yo creo que también tiene que ver con esa atención de los docentes y por eso es tan importante esa formación en género, porque entonces eso les va a dar las herramientas a ellos y a ellas para que estén muy atentos a esos sesgos que pueden ocurrir también al interior de las aulas. Que como decías ahorita, no solamente tiene que ver con el asunto de las mujeres, sino en general con toda la población. Sara, ¿qué tal si nos cuentas alguno de los proyectos o en qué proyectos has trabajado donde has tenido muy presente la visión de las mujeres, esa voz femenina? Bueno, yo te cuento que estuve trabajando en varias ediciones del Festival Internacional de Cine Colombiano en Buenos Aires, Argentina. En este festival realicé la curaduría en varias ediciones. Esa curaduría siempre, pues desde mi punto, que es como una política de trabajo, desde esa perspectiva de género, entonces abordar también como la curaduría en ciertos espacios desde esa perspectiva, ¿cierto? Ahí también realizamos 3 talleres, 3 espacios formativos. En esos espacios formativos precisamente 2 estaban totalmente relacionados con la mirada femenina. El primero de ellos era abordar precisamente esa historia del cine desde esas narraciones femeninas y desde pues, también como dar a conocer esos referentes femeninos de la historia. Ahí trabajamos con varias directoras de Buenos Aires, Argentina, dando a conocer pues como sus producciones audiovisuales y conversando con ellas acerca de pues como una conversación alrededor de esto mismo que tiene que ver con la mirada femenina, cuestionándonos mucho sobre todo. Después de eso, también hicimos un proyecto, te estoy hablando en plural porque todo está enmarcado dentro de Sonámbula Cine, que es la productora de contenidos con la que trabajo, y
y con la que desarrollo pues como mis proyectos, y tengo una socia que precisamente está radicada en Argentina, entonces todo lo hacemos de manera conjunta. Antes de contarnos el otro ejemplo, cuéntame, ¿ese festival era presencial en Buenos Aires o era ok? Sí, el festival es presencial. En la pandemia tuvo edición virtual, pero normalmente es presencial en Buenos Aires. Entonces se dieron pues esos espacios de conversación, y a raíz de eso también se abrió como la oportunidad de estar en la curaduría de una exposición fotográfica para el Festival de Cine Femenino en Malmö, en Suecia. Este festival pues también es de cine, pero ellos normalmente hacen como una exposición artística que acompaña los días de las muestras de cine. Entonces nosotras estuvimos encargadas de hacer esa curaduría de esa exposición fotográfica. La exposición fotográfica se llamó Female Focus y estuvo conformada por varios artistas de diferentes países de Latinoamérica, y nuestro trabajo en realidad fue como alrededor de poder enmarcar toda esa curaduría con una perspectiva de género. Entonces ahí nos dimos cuenta, por ejemplo, que cabía perfectamente la fotografía de un artista masculino argentino, Facundo Geli, porque tenía un cuestionamiento muy profundo sobre las formas fotográficas y un acercamiento también como desde otros puntos. Entonces abrimos esa perspectiva de la curaduría a pensar sí desde una mirada femenina, pero también incluso como a pensar que no solamente las mujeres somos quienes cargamos esa mirada femenina, sino que cuando se abren esos cuestionamientos y se empieza a abordar todo de una manera antipatriarcal, entonces también puede abordarse esa mirada femenina, por ejemplo, por los hombres o por personas que se identifiquen con otro tipo de géneros. Claro que sí, pues que quizás es un asunto de todo, ¿cierto? Dejar de lado esos discursos totalizadores, hegemónicos, pues como tan instaurados acá en el mundo. ¿Y acá en Medellín o en Colombia has hecho algún tipo de proyecto con mujeres donde se muestre la voz de ellas? Aquí en Medellín estuvimos realizando la investigación para un documental en La Escombrera. Este documental pues todavía está en proceso de investigación, y toda esa investigación se abordó precisamente pues con esa perspectiva de género. Sabíamos que nos íbamos a encontrar posiblemente, aunque no era necesariamente nuestro objetivo único, hablar con madres de desaparecidos, pero sabíamos por toda la historia que era lo que nos íbamos a encontrar. Y efectivamente nosotros nos acercamos inicialmente a un colegio por medio de un docente que estuvo pues como en medio de de todas estas operaciones. En la operación Orión estuvo pues como al frente y como salvaguardando a los estudiantes de su institución como de todo el conflicto, oponiéndose también como desde lo pedagógico a la guerra y con una visión muy clara de la paz. Y nos acercamos inicialmente a él, pero ahí entonces nos empezamos a encontrar con docentes mujeres y también nos empezamos a encontrar obviamente con madres, porque este profesor tiene un trabajo comunitario muy fuerte y un trabajo de memoria muy fuerte. Entonces ha entablado unas relaciones pues como con las madres de los desaparecidos y de toda la comunidad pues alrededor del colegio, y ahí nos encontramos con estas mujeres con unas historias muy difíciles, muy duras, y nosotros precisamente lo que quisimos todo el tiempo fue como abordar con toda la delicadeza y con toda la profundidad esas historias para que fueran historias cercanas a lo que ellas realmente querían decir. Uno en el audiovisual tiene una responsabilidad muy grande, y es que está representando a otra persona ajena a uno y ajena a las realidades y a las experiencias de uno. Entonces,
con toda la conciencia de esta responsabilidad de representación, queríamos acercarnos lo que más fuera posible desde nuestras propias realidades a esas realidades de ellas y que pudieran ser pues como respetuosas con esas experiencias. Claro, porque es distinto representar al otro o presentar más bien al otro desde ahí, desde el mismo lugar, que desde una mirada lejana, que eso ya marcaría como una relación, digamos que de ponerse por encima del otro, y que es tan importante entonces sí construir e incluso co-crear pues con ese otro, ¿cierto? Sí, eso que estás diciendo me parece muy importante porque como parte de esas estrategias que utilizamos fue como no llegar a hacer las entrevistas inmediatamente, sino crear un espacio de confianza con ellas, entonces crear unos talleres en los que pudiéramos hablar de otro tipo de cosas, en los que ellas se relacionaran con materiales, por ejemplo, con fotografías, con imágenes, para que pudieran empezar a abordar esa memoria de otros puntos y no ir directamente a lo doloroso, pues que también se vuelve como un punto de explotación. Como de extractivismo de esos recuerdos y de esa memoria. Entonces fue como eso, como acercarnos y empezar a formar ese espacio de diálogo y de confianza para que se diera un diálogo par y para que esa representación realmente fuera lo más cercana posible. Sí, que además no es sencillo, ¿cierto? Tejer esa red de confianza, pues sobre todo con las comunidades, y más que acá no solamente estamos hablando de un asunto femenino, sino también estamos entrando a un asunto de memoria, de violencia, pues como tan presente en nuestro territorio. Bueno, cambiando de tema, cuéntanos, ¿tú qué piensas de cómo estas plataformas digitales pueden o han estado ayudando y promoviendo que las voces femeninas sean más escuchadas? ¿Cómo esto puede funcionar o no funcionar? Yo creo que son muy importantes y que en este momento tenemos tenemos en ellas como herramientas súper potentes para empezar a cambiar ese paradigma. Ha ocurrido pues como una cosa a mí me parece muy afortunada, y es que estas plataformas, por ejemplo, permiten que se den a conocer proyectos que en los espacios hegemónicos normalmente no tienen cabida, ¿cierto? Y desde ese dar a conocer puede ser simplemente dar a conocer como un espacio de difusión, pero también han permitido un espacio, por ejemplo, en el que la producción alternativa tiene cabida, porque por ejemplo las campañas de crowdfunding, de crowdsourcing, se pueden desarrollar a través de estas plataformas y es un punto de contacto no solamente con el público más cercano de nuestro nicho, de nuestra ciudad cercana, de las personas con las que normalmente podemos entablar conversación, sino que podemos llegar a lugares mucho más lejanos. Eso permite pues encontrar financiación en otros lugares y en otros contextos que de pronto están interesados en este tipo de historias, pero también permite una cosa que a mí me parece de lo más afortunado, y es que haya como una especie de resonar colectivo con esas otras personas y esas otras realidades que en partes muy distantes del mundo pueden estar viviendo, sintiendo, tener experiencias muy similares a las nuestras. Entonces yo creo que ese intercambio y ese diálogo que se puede dar también construye mucho, porque de alguna forma también empezamos a sentir que no somos nosotros los únicos que estamos hablando de esto y que las realidades nuestras pueden estar tocando y pueden estar interesando a otros. Yo creo que reconocerse en esas otras personas y en esas otras realidades es completamente valioso, que nos fortalece mucho nuestras representaciones y nuestras historias, y que además pues permite como ese posible cambio de esquema en la producción, que también es una de esas cosas interesantes que se puede dar y por las que se puede empezar a cambiar ese paradigma. Claro, porque ya pues cada quien abre su canal, su página, cualquiera de estas plataformas en las que se pueda distribuir contenidos, y que no solamente serían en el ámbito local, sino como tú dices, pues en otros lugares, o incluso la posibilidad de reunirnos con personas de otros lugares, pues de otros países, que fue una de las, digamos que de las buenas herencias que nos dejó la pandemia, ¿cierto? Esa posibilidad de ampliar el horizonte
Y además que, claro, estas redes sí permiten que realmente haya una, digamos que una construcción polifónica de, pues, en los diálogos. Sara, cuéntanos, ¿qué retos crees tú que hay en este aspecto? ¿Qué retos se nos vienen a futuros para, pues, para seguir trabajando y abordando este tema de lo femenino desde el audiovisual? Pues yo creo que están pasando cosas muy interesantes. Acá en nuestra ciudad han pasado cosas muy interesantes en lo que tiene que ver, por ejemplo, con las nuevas directoras que están saliendo y esas voces que se están dando a conocer. Yo creo que el reto siempre es seguir cuestionándonos, que esas nuevas direcciones de mujeres y que esos espacios representativos se sigan cuestionando y sigan pensando en esas otras historias que normalmente se han silenciado o que se han dejado de lado, en esas realidades que se han dejado de lado también, y que realmente pueda como empezar a transformarse ese esquema para lo que mencionabas ahorita, que me parece muy importante, y es como esa polifonía, que de alguna forma yo siento que ese diálogo femenino tiene que tener muchas voces, no una única voz y no una única representación, sino que para que realmente se dé esa transformación tiene que haber muchas voces y una construcción en los que intervengan muchos puntos de vista y muchas realidades. Entonces yo creo que ahí realmente se fortalece como esa posibilidad de transformación. Claro que sí. Bueno, Sara, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Y bueno, a todos ustedes, gracias por acompañarnos también. Los invitamos entonces a ver un siguiente encuentro. Hablaremos ya de otros temas, hablaremos sobre lo queer, la perspectiva de lo queer en un conversatorio denominado Mariqueando la Norma. Muchas gracias, hasta pronto. Chao, Sara. Gracias.